Para restar decimales, queremos reescribir el problema alineando verticalmente los valores posicionales correspondientes, así como el punto decimal. Entonces reescribiremos este problema como 74.7 menos 18.9. Observe cómo tenemos las decenas, unidades y décimas alineadas correctamente. Entonces, siempre que reduzcamos este punto decimal a nuestra diferencia, podemos restar como lo haríamos normalmente. Entonces comenzaremos aquí en las décimas, y podemos ver la forma en que tenemos que pedir prestado. No podemos quitar 9 de 7, así que tomaremos prestado uno de estos 4. Entonces esto se convierte en 3, y luego tenemos 17 en la columna de las décimas. 17 menos 9 es igual a 8. Entonces aquí tenemos que pedir prestado nuevamente, así que cambiaremos el 7 a 6. Esto se convierte en un 13. 13 menos 8 es igual a 5. Luego tenemos 6 menos 1, que es igual a 5. Entonces la diferencia es 55.8, o 55 y 8 décimas. Y haremos todos los demás problemas de manera similar. Primero lo escribiremos verticalmente, alineando los valores del lugar correspondientes. Así que aquí tendremos 4.5, 8 menos 1.6, 7, 9. Observe cómo este decimal tiene 3 dígitos a la derecha del decimal, y este solo tiene 2. Para que los decimales tengan el mismo número de dígitos a la derecha del decimal, podemos agregar un 0 aquí en el valor posicional de las milésimas sin cambiar el valor de este decimal, lo que hará que la resta sea más fácil de realizar. Comenzando en la columna más a la derecha, vamos a tener que pedir prestado, así que tomaremos prestado 1 del 8, lo que hace que este sea del 10. 10 menos 9 es igual a 1. Aquí tenemos 7 menos 7, que es igual a 0. Aquí tenemos que pedir prestado, así que cambiamos el 4 a 3, lo que hace que este sea 15. 15 menos 6 es igual a 9, baje el punto decimal, y tenemos 3 menos 1, que es igual a 2. Nuestra diferencia es 200/901 milésima, o 2.901. En este ejemplo, observe que tenemos un número entero menos un decimal. Para un número entero, recuerde que el punto decimal estaría a la derecha de este, lo que nos ayudará a alinearlo verticalmente. Tendremos 41, pone el punto decimal aquí, menos 16.7. Nuevamente, pondremos un 0 en el valor posicional de las décimas aquí para que sea más fácil restar. Tendremos que comenzar tomando prestado de 1, esto será 0, esto se convierte en 10. 10 menos 7 es igual a 3, baja el punto decimal. Toma prestado de los 4. Entonces tenemos 10 menos 6 que son 4, y 3 menos 1 es igual a 2. Entonces tenemos 24 y 3 décimas para esta diferencia. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro último ejemplo. Nuevamente escribiremos esto verticalmente. Entonces tenemos 4.8, 2, 1 menos 1.6, 7. A continuación, sigamos y agreguemos un 0 aquí en el valor posicional de las milésimas, para que podamos realizar la resta. Baje el decimal a 4 diferencias, y ahora restaremos como lo hacemos normalmente. Entonces tenemos 1 menos 0, ese es 1. Aquí tenemos que pedir prestado, se convierte en un 7, esto se convierte en 12. 12 menos 7 es igual a 5, 7 menos 6 es igual a 1, y 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, nuestra diferencia es 3.1, 5, 1 o 3 y 151 milésimas.